Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de los caramelitos de Lishan. En el video de hoy hablaremos sobre algunos caramelitos que salieron tras la entrevista que tuvo Gege para la revista Cifra. También hablaremos de los caramelitos que salieron durante el Festival de los Faroles. Así que sin más que decir, comencemos de una vez con el video. Durante la entrevista que tuvo Shan para la revista, él mencionó que la canción que mejor lo representa es A la Deriva. Anteriormente habíamos hablado sobre el significado de esta canción y la gran conexión que tiene con la canción No estoy aquí o Estoy aquí de Didi. En la canción A la Deriva, Gege menciona lo siguiente: estar tumbado en una isla solitaria y despertar, acostumbrarse a ser ignorado. Y en la canción No estoy aquí o Estoy aquí de Didi nos dice lo siguiente: no te quedes en la isla solitaria, seré tu pequeño barco, te llevaré a buscar un oasis. Gege le dice a Didi: estoy tumbado en una isla solitaria, y despertar para acostumbrarse a ser ignorado. Y Didi le responde: no te quedes en esa isla solitaria, yo seré tu pequeño barco que te sacará de esa soledad para llevarte a un oasis lleno de felicidad. ¿Será esta la razón por la cual Gege eligió a la canción A la Deriva como la canción que más lo representa por la conexión que hay con la canción No estoy aquí o Estoy aquí de Didi? Dentro de la entrevista, Gege mencionó el problema de sueño que tiene, lo cual ha generado ciertos problemas, y esta información no es nada nuevo para nosotras, ya que este dato lo supimos en anteriores entrevistas que realizó. Sin embargo, algo que tienen que saber sobre esto es que anteriormente, cuando Didi aún formaba parte del programa de Taida Job, él siempre mostraba demasiado interés por saber cómo mejorar el insomnio, pero él no tenía problemas de sueño, y aún así estaba interesado por saber cómo mejorar. Si mal no recuerdo, anteriormente se decía que Didi había comprado varias velas aromáticas y perfumes que pueden ayudar a mejorar el sueño. No sé si fue una información que él lo reveló o si esto lo supimos por un CPN, pero es interesante que Didi siempre haya tratado de buscar una solución a un problema que él no tiene, pero que sin embargo es un problema que le genera malestar a Gege. Dentro de la entrevista nos revelaron que durante las grabaciones de la serie de la leyenda de Shanghai, nuestro Gege sufrió de una enfermedad que le causó que sus amígdalas se inflamen constantemente, sin mencionar que esta enfermedad le duró por mucho tiempo, lo cual solía padecer de tos y fiebre. A pesar de que pudieron detener la serie para que Gege pueda descansar, para él eso no era un impedimento para dejar de grabar, así que decidió seguir grabando para no perjudicar a todo el equipo de filmación. Ante este dato, algunas hermanas recordaron un caramelito que salió durante las grabaciones de la serie, y es que cada vez que nuestros chicos se han enfermado siempre suelen desaparecer, o a veces suelen salir muchos rumores en donde se menciona que uno de nuestros chicos va a visitar al otro durante su trabajo. Durante las grabaciones de la serie de la leyenda de Shanghai, Gege siempre cumplía con un itinerario, y justo cuando Didi enfermó, su itinerario cambia de noche a la mañana. ¿Se acuerdan cuando Didi no pudo asistir a la gira que tuvo con el elenco de la película Uno y Solo, que hasta le hicieron una videollamada para saber cómo se encontraba? Pues justos para esos días el itinerario de Gege cambió y empezó a llegar tarde al set de grabaciones de la serie, así que como una forma de disculparse con todo el elenco de la serie decidió llevarles algunos bocaditos disculpándose por llegar tarde, y se cree que Gege llegaba tarde porque se quedaba por más tiempo para cuidar a Didi. Cuando Gege enfermó durante las grabaciones de la serie de la leyenda de Shanghai, comenzaron a salir muchos rumores en donde se decía de que Didi había ido al set de grabaciones de la serie, y casi la mayoría de estos rumores salieron el 28 de junio del 2024, justo en el mismo tiempo en que se cree que Gege comenzó a estar mal de las amígdalas. Dentro de la entrevista, Gege también nos comparte una anécdota que pasó durante las grabaciones de la serie Del Sol está conmigo, en donde nos cuenta que en una de las escenas su personaje debía de estar ebrio, y como nuestro Gege es todo un profesional, él decidió beber un poco para que la escena salga un poco más real, pero recordemos que Gege no es muy bueno tomando, ya que se le sube muy rápido, y así fue, ni bien tomó un poco de vino, su rostro se puso rojo debido al alcohol, y esta anécdota que nos contó Gege nos hizo recordar a varios rumores en donde se dice de que Gege
tuvo que ser cuidado por Didi durante una celebración que se realizó durante las grabaciones de la serie Downtime. También nos recordó a otro rumor en donde se dice de que durante una salida que tuvo Gege con unos amigos, Gege se pasó un poco con la bebida y llamó a Didi para que fuera a recogerlo. Son rumores que no sabemos si realmente pasaron, pero algo que nos queda muy en claro es que Gege no es muy bueno bebiendo. Let me run to you. Let me run to you. 就让我奔向你，用尽所有力气。 El 23 de enero se liberó un video antiguo de una entrevista que tuvieron nuestros chicos en el 2019 para Tencent Video. En este video también podemos ver al actor Shen Fanxin, quien acompañó a nuestros chicos durante esta entrevista. Algunas hermanas hasta bromeaban diciendo de que era un video familiar, donde podíamos ver a dos padres junto a su hijo.其实我们两位前辈的地位大家都知道，就是今天一起代班呢，肯定要立刻通知各位仙门百家，对不对？所以我们可能要先发一条微博告知一下大家，我们已经来上班了。所以我想请这样哥和一果哥一起发一条微博，带话题诚心令和话题肖战玩一博。代班腾讯视频 VIP， 然后内容可以自由发挥一下，我们一起发条微博。是这个，别打。对，我打，谁打？你说。老王老肖来了。OK， 可以。 El 5 de febrero, la cuenta de Red de Noticias de China realizó una publicación preguntando a los internautas cuál es su canción temática de apertura de Año Nuevo, y lo interesante de esto es que colocaron algunas tarjetas que eligieron nuestros chicos de las canciones que les gustan a ellos, y las canciones que eligieron se relacionan con el otro. En la tarjeta de Gege, él eligió la canción Faro y menciona lo siguiente: voy contra el viento al centro del mar e insisto en correr hacia el faro más lejano. Y en la tarjeta de Didi, él eligió la canción El cielo es alto y el mar es vasto y menciona lo siguiente: haré todo lo posible para decirle al mundo que el cielo está lleno de estrellas que brillan para mí, el cielo es alto y el mar es vasto, el futuro es mío. Let me run to you. Cuando Yiba Oficial publicó las fotografías de Didi por el Año Nuevo Chino, algunas hermanas se preguntaron sobre la bufanda que estaba usando Didi para su sesión de fotos. Al inicio se decía de que eran de la marca Chanel, sin embargo algunas hermanas se dieron cuenta de algunos detalles que desmentirían esta información. En primer lugar, contaron las filas de tejido que tiene la bufanda de la marca Chanel, y en total son 6. Sin embargo, en la sesión de fotos de Didi podemos ver que su bufanda está doblada, dándonos a entender que son más filas. En una de las fotografías podemos ver cuántas filas tiene su tejido, y en total son 9 o 10 filas. Por otro lado, también nos dimos cuenta que tanto la bufanda que usa Didi como la bufanda de la marca Chanel son muy diferentes. Es por ello que varias hermanas creen que la bufanda no pertenece a la marca Chanel, pero creemos que tal vez la bufanda de Didi fue hecha por Gege. Recordemos que a nuestro Gege le gusta mucho tejer, hasta colocó una bola gigante de lana en uno de sus videos musicales en donde nos muestran todas las cosas que a Gege le gustan. Eso sin contar que Yiba Oficial estuvo publicando varios videos de la sesión de fotos que tuvo Didi con esa bufanda. Ahora comencemos con todos los caramelitos que salieron durante el Festival de los Faroles. Hablemos primero de la publicación de Gege. La fotografía que más nos llamó la atención fue el de la luna. Sin duda esta fotografía fue la que causó más furor dentro del fandom. Como sabemos, la luna es muy representativa dentro del fandom y nuestras hermanas encontraron ciertos detalles muy interesantes dentro de esta fotografía. En primer lugar, dentro de su fotografía podemos ver un corazón en color verde. Sin embargo, no es un simple corazón. Este corazón está hecho con huellas dactilares, y algunas hermanas mencionaron que esta bonita forma de realizar un corazón se suelen hacer cuando las parejas se casan. Esto se ve más en los dramas. Lo raro de esto es que el corazón está en color verde y no en color rojo como se debería. Recordemos también que durante el Festival de los Faroles, Didi se encontraba en Tibet, y como saben, esta festividad es para pasarlo en familia, así que se cree que nuestro Gege publicó esta fotografía con un corazón en color verde que contiene las huellas dactilares de ambos como una forma de decirle a Didi que lo extraña.
Por otro lado, se cree que la forma en que fue ubicado el corazón en color verde hace referencia al lunar que tiene Gege, pero también recordemos que Didi también tiene un lunar cerca de su boca, al igual que Gege, pero la diferencia es que el de Gege es más notorio su lunar, en cambio el de Didi no es muy notorio y es más pequeño, así que se cree que hace referencia al lunar que tienen ambos cerca de su boca. Otro detalle que encontraron nuestras hermanas es que en las 4 fotografías que nos compartió Gege, la fotografía de la luna tiene una calidad más baja. Eso quiere decir que no es una fotografía que haya sido tomada por Gege, sino que alguien le habría enviado esa fotografía por WeChat. Como les comenté hace unos momentos, se cree que Gege publicó la fotografía de la luna y el corazón en color verde como una forma de decirle a Didi que lo extraña, y en respuesta a esta publicación, Didi publicó mediante Givo Oficial un video con una canción que se llama Echándote de menos. Sin embargo, algunas hermanas encontraron que dentro de la aplicación de QQ Music, esta canción contiene la portada de un corazón con los colores representativos de ambos, el color rojo y verde, y aún así las Antis y las Only se empeñan en decir que el Jishan no es real. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Los caramelitos están actualizados hasta el 12 de febrero. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en el próximo video, en donde les compartiré todos los videos del detrás de cámaras de las grabaciones de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, El Gran Héroe. Cuídense mucho. Adiós.